Bueno, ya estamos en vivo. Hola a todos, bienvenidos a el podcast de Alberto Zambrano, conmigo, Alberto Zambrano, o en vivo desde TikTok, como trato de hacerlo con relativa frecuencia. Hoy es 13 de octubre de 2022, son las 11:15 de la mañana desde Caracas. Está muy nublado, pero también hace mucho resplandor. Quiero darles a todos la bienvenida el día de hoy. Hoy es un día especial, es el tercer día de transmisiones. Hoy es jueves, los jueves vamos a tratar de hablar sobre temas un poco más políticos, más de acontecer. Okay, quiero recordarles que este podcast es posible y es traído a ustedes gracias a toda la gente que se suscribe a mi Patreon, patreon.com/Alberto Zambrano. Patreon es la plataforma de crowdfunding donde gente chévere como ustedes que están de aquel lado puede suscribirse y obtener recompensas, ¿ok? Sobre temas de variada índole en las cuales yo coloco allí, temas que normalmente no pueden ser comentados en esta plataforma dada los términos y condiciones de ella, temas que son muy controversiales, temas que son muy particulares, ¿no? También ahí coloco contenido exclusivo, ¿okay? Que son para los suscriptores. Uno de los beneficios que obtienes también al suscribirte allí es que puedes entrar en mi grupo de Telegram privado, puedes hacerme preguntas, hago sesiones de preguntas y respuestas, hago en vivos privados, hago comentarios en particular, ¿okay? Y tenemos una comunidad bien nutrida de gente que está allí, ¿okay? Nada de esto puede ser posible a ellos. La suscripción es bien barata, mientras otros te piden 30, 40, hasta $50 por contenido anodino y bruto. Ok, yo pienso que yo coloco contenido un poco más inteligente, un poquito más desarrollado. Ok, a partir de $1. $1 es todo lo que $1 más es lo que yo pido. Hay distintos niveles y a partir de los distintos niveles obtienes distintos niveles de recompensa. Ok, y bueno, es una de las cosas que yo tengo allí para ustedes. También, si no te gusta Patreon, ok, si te gustan las donaciones anónimas, en la descripción de este video tengo ciertas coordenadas para que hagas donaciones o me dejes alguna propina en criptomonedas. Okay, si te provoca. También están los regalos aquí en vivo de TikTok. Si en algún momento te provoca o te llama la atención, tienes los regalos de TikTok, que yo también los puedo convertir en metálico. ¿Y por qué pido esto? Bueno, porque es algo que me ayuda, me permite hacer acopio, me permite crear, me permite mejorar los contenidos y es algo que o sea, tengo que hacer, ¿no? Habiendo puesto a un lado la autopromoción desvergonzada que es necesaria, ¿ok? Porque todo el mundo lo hace y si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Porque, bueno, vamos a entrar en materia. ¿De qué quiero hablarles hoy? ¿De qué quiero conversar hoy? Fíjense, las últimas semanas han estado repletas de acontecimientos. Pasó lo de Tejerías, que es una tragedia terrible, una tragedia previsible, ¿okay? Era algo que se venía a ver, eh, porque aquí en Venezuela se arregló, pero cada vez que llueve hay una nueva tragedia, ¿no? Se va la luz, se caen las vías de telecomunicaciones, se cae todo, pero bueno, forma parte del acontecer nacional, ¿no? En la esfera internacional, la presidencia de Joe Biden, el gobierno de Joe Biden canjeó a dos prisioneros que habían sido condenados, ¿okay? Por tráfico ilícito de sustancias adictivas en 2017, ¿no? En Haití. Efraín Campos Flores de Freitas y Francisco Flores, que son los llamados sobrinos de la primera dama de, de Venezuela, que es Silvia Flores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Cuál es el rollo con eso? Por quien los canjea es por unos ejecutivos de la Citgo chavista, ¿okay? De la empresa Citgo chavista, que supuestamente que son venezolanos, pero, son norteamericanos, pero en realidad son venezolanos nacionalizados, ¿ok? Y eso, el documento de prensa de la Casa Blanca lo omite francamente, lo omite con cierto descaro, ¿ok? También omite el
comunicado de prensa de la Casa Blanca que estos dos delincuentes convictos por el Departamento de Justicia son familiares de la pareja presidencial, ¿no? Pero ese canje de sobrinos, ese canje de Citgo, bueno, y los otros dos, era el llamado espía norteamericano, que era un tipo que lo tenían preso por, no sabemos por qué, ¿no? Y otro tipo ahí, ¿no? Matthew Heath y Omar Khan, ¿no? No sabemos por qué estaban detenidos, ¿no? Pero bueno, eso sí, qué bueno que están libres, ¿no? Pero ¿a cambio de qué? ¿No? ¿A cambio de qué? Ese canje de ejecutivos de Citgo por sobrinos de la pareja presidencial, seguido de un auge, ¿ok? Porque lo que siguió fue un auge en la negociación entre Colombia y la guerrilla terrorista del Ejército de Liberación Nacional, ¿ok? Siempre con la mediación de Venezuela, tiene muchos en los medios venezolanos analizando una serie de problemas con la óptica equivocada. Lo vi con algunos colegas de medios con los que yo solía trabajar, ¿ok? Lo vi con algunos a los cuales no les tengo tanto aprecio, lo vi en las reseñas de prensa, lo vi en artículos de opinión, también lamentablemente se lo tuve que leer a algunos seres algunos opinadores absolutamente nefastos como Luis Vicente León, como Colette Capriles, como Carlos Raúl Hernández, como todos esos que les pagan, ¿ok? Que el gobierno les paga para poder hacer algún tipo de comentario siempre a favor de la tiranía venezolana, ¿no? Esa es parte del problema. Yo digo que el gobierno les paga porque a lo mejor no es el gobierno directamente, pero sí sus simpatizantes. Y las opiniones de estos seres siempre van en beneficio de mantener al status quo. Entonces, por eso es que lo digo. O sea, cuando lo digo es por eso. Entonces, ¿qué ocurre? Oye, yo digo que es una óptica equivocada, ¿ok? Porque no es el canje de unos presos convictos de tráfico por unos ejecutivos que no son americanos. Tampoco es el problema no es el ELN, tampoco es lo que dijo Gustavo Petro sobre las sustancias ilícitas en la ONU, y tampoco es que Zapatero venga con loas a la pacificación en un foro organizado por Antonio Carri Angola, el primo de Carla Angola, y el otro primo de Leopoldo López, que es el Pensini Fleury. Ese no es el problema. Tampoco es que este canje ocurra después de que a Venezuela, al gobierno venezolano, lo señalan de las violaciones a los derechos humanos en la ONU. No, o sea, ese no es el problema. Hay una cosa que los generadores de opinión, hay una cosa que los generadores de contenido, hay una cosa que los medios en general, que impulsan la narrativa oficial de la guerra contra el tráfico de sustancias ilícitas, no entienden. Okay, hay una cosa que los generadores de contenido que impulsan esta narrativa, esta propaganda oficial de la guerra contra la droga, no entienden. Okay, es un error de concepto que yo veo, cónchale, yo lo veo generalizado en todas partes, okay, que no es una guerra contra las sustancias ilícitas, okay, es una guerra por ellas, es una guerra por el poder, es una guerra por el dinero, que manejarlas comprende. Yo ya he hablado de esto antes, ¿ok? Pero siento que es necesario de alguna manera ahondar un poco más en ellas, ¿ok? ¿Por qué? Porque los gobiernos pierden esa guerra porque en cierto modo fundamentan sus accionares con base a falsos supuestos que comparten con el mayor consumidor del mundo, que son los Estados Unidos, y con el mayor productor del mundo, que es Colombia. ¿Okay? Y a mi país, que es Venezuela, lo sancionan por ser promotor de una actividad ilícita sobre la cual el mayor productor durante años jamás ha sido sancionado, que es Colombia, y que ahora tiene un presidente que está buscando regularizar, normalizar y de alguna manera abrir la puerta, ¿ok? Para que la exportación y se trate con cierta normalidad el tráfico y el consumo y las actividades conexas a ello, ¿ok? Entonces, yo parto de una serie de cosas, ¿ok? Parto de una serie de ideas que quiero compartir con ustedes, ¿ok? Una de ellas es que tú no puedes tratar un problema, porque este problema de las sustancias ilícitas y lo que genera
en la sociedad, es un problema de salud pública. ¿Okay? Esto es un problema de salud pública, es un problema de salud pública en Estados Unidos, es un problema de salud pública en los países donde se produce, es un problema de salud pública en todas partes. Y no podemos ver los problemas de salud pública que requieren de atender a los consumidores, que requieren de atender a la gente que consume ese producto para acabar con su vida en exceso hasta desarrollar un problema de adicción, de adicción física, de adicción psicológica, que los lleva a acabar con sus vidas, a desarrollar toda una serie de problemas y de trastornos que los afecta a ellos, que afecta a sus familias y que por ende y por asociación afecta a la sociedad. No podemos ver a ese problema de salud pública como un problema de seguridad y de defensa. Sencillamente eso es un error, ¿okay? Está mal. ¿Okay? Todas las políticas que se han llevado adelante en la guerra contra el tráfico jamás han ido, al menos en este lado del hemisferio y mucho menos en Estados Unidos, jamás han ido en beneficio y en pro del reparo a las víctimas y en reparo a atender a los adictos, en reparo a atender a los afectados por el consumo. Por el contrario, se trata a los consumidores y se trata a los principales afectados como la causa del problema. Se les persigue, se les mete en la cárcel, se les procesa judicialmente, se le crea un grave problema y un grave daño y eso genera una gran carga para el Estado, genera una gran carga para toda la sociedad. ¿Okay? Hay una cosa que pareciera que no calza con esto. ¿Okay? ¿Y qué ocurre? El negocio de los grandes carteles, como el supuesto cartel de los soles, la organización de Sinaloa, el del Golfo o sus adlátares, que la propaganda, que la narrativa oficialmente, ¿okay? Ese negocio no opera. ¿Okay? La actividad ilícita del tráfico no opera con grandes carteles como nos lo dicen en los medios, como nos lo dicen en la propaganda oficial. La realidad es dramáticamente otra. El negocio siempre opera muy bien a pequeña escala. ¿Okay? El microtráfico es lo que realmente mueve al tráfico mundial. ¿Okay? Sí, hay gente que maneja grandes niveles de volúmenes, ¿okay? Pero lo hacen manejan grandes volúmenes a una pequeña escala, ¿okay? Porque es una actividad que requiere de cierta cantidad requiere de cierta cantidad de grupos de personas para poderlo llevarlo. Para poder llevarlo adelante. Sí, puede ser de gran envergadura, pero tienes que verlo como en todo caso, una pequeña o mediana empresa. ¿Okay? La falsa suposición de que si tú descabezas al jefe de una organización, mandándolo a una penitenciaría o mandándolo al cementerio, se acaba con el tráfico y se acaba con el problema, es una teoría que solo la soporta el papel en el que está escrita. ¿Okay? Esa ha sido la forma de lidiar con el tráfico y con el problema al sur de la frontera americana durante décadas. ¿Y qué pasa? Que siguen apareciendo los capos, siguen apareciendo los supuestos carteles y sigue apareciendo la violencia de los carteles que afecta a nuestro lado del hemisferio, que generalmente es el que sigue y el que sufre más este tipo de políticas de guerra contra el tráfico. ¿Okay? La realidad es otra. ¿Okay? La realidad es otra. Y estas mentiras que los medios, esta mentira que los gobiernos se hacen eco desde Estados Unidos, los gobiernos al sur de ellos, los gobiernos por todas partes, repiten. Y esas mentiras matan, esas mentiras tienen consecuencias terribles sobre la sociedad. ¿Okay? Esas mentiras tienen unas consecuencias nefastas y deleterias sobre la sociedad porque no tienen impacto real sobre lo que se quiere mitigar. Si se quiere mitigar el consumo, si se quiere mitigar el tráfico, si se quiere mitigar la delincuencia, pues nada de las actividades que están llevando adelante nada de las actividades que están llevando adelante están contribuyendo a eso. Por el contrario, las perpetúan. La realidad es otra. Tú puedes sacar a un jefe de una organización criminal de esta envergadura y lo único que vas a garantizar es que alguien más en algún otro lado consiga un ascenso. A un policía o a un militar le van a dar un ascenso y a otro malandro le va a tocar encargarse de toda esa operación. ¿Ok? Como dije antes, el negocio opera muy bien en unidades de producción
pequeñas, ¿ok? Incautar ese montón de kilos, incautar ese montón de toneladas, cerrar laboratorios, enajenar bienes, congelar cuentas, no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto en la demanda, no tiene ningún efecto en el precio, no tiene ningún efecto en el reparo a las víctimas y no tiene ningún efecto en el tráfico ni en el menudeo. Les repito, el modelo con el cual las autoridades afrontan el asunto del tráfico no les impide a los traficantes seguir haciendo negocios. No aumentan ni bajan los precios del producto. En todo caso, en el mejor de los casos, para los traficantes, los precios bajan. El incautar, el descabezar, el meter preso al jefe de un cartel no hace que se altere la cadena de distribución. No se altera la oferta, no se altera la demanda y mucho menos se hace algo por las víctimas de la violencia que genera no la guerra contra el narco, sino la guerra por el narco. Es un tema de la guerra por el narco, la guerra por el control por el control de la sustancia, por el control de las actividades económicas conexas y por el control del poder político, ¿ok? Esa es la cruda y la cruenta realidad. Que hayan tenido que mover, que haya habido un canje de presos entre Estados Unidos y Venezuela no implica nada porque eso ocurre en el día a día, ¿ok? La gente que se llena la boca diciendo, no, que es que en Estados Unidos hay un Estado de Derecho. No, en Estados Unidos puede haber un Estado de Derecho, pero ese Estado de Derecho tan sencillamente es endeble, es moldeable, es acomodaticio, ¿ok? ¿Por qué? Por los sencillos intereses económicos y geopolíticos de los Estados Unidos a donde sea que estos estén, ¿ok? Sencillamente, Estados Unidos se ha metido en una guerra que le ha costado miles de millones de dólares en Ucrania, apoyando una guerra de proxies, una guerra por sustitución, una guerra en la cual ellos no tienen arte ni parte, ¿okay? Al apoyar a un gobierno absolutamente corrupto como el de Volodymyr Zelensky, ¿okay? Al ser invadido de alguna manera, si se quiere, injusta, algunos piensan que es justa, otros piensan que no, dependiendo del espectro político en el que te encuentres, por parte de Rusia. ¿Ok? ¿Qué pasa? Estados Unidos ha abandonado por volición propia de sus gobernantes el querer tener algún tipo de independencia energética. Los precios del crudo se han de alguna manera despegado. La preponderancia que nuestro país en algún momento tuvo con la OPEP ha pasado a segundo plano. ¿Okay? Aquí me están diciendo que el ejército ucraniano es más corrupto que el venezolano. Probablemente, porque toda esa cantidad de armas que pasan, que le está pasando la OTAN hacia Ucrania, probablemente terminen en el Cáucaso, en el mercado negro, ¿okay? En el tráfico de armas del mercado negro. Y ya lo veremos en los canales de OSINT, de inteligencia de fuentes abiertas. Pero volviendo al tema, cuando la preponderancia que Venezuela en algún momento tuvo en la OPEP pasa a segundo plano y son los sauditas quienes lideran el foro internacional de la OPEP, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Los sauditas lo único que van a querer hacer es vender más petróleo. Y Joe Biden, quien llamó parias a Arabia Saudita y a Mohammed bin Salman, el príncipe del serrucho, ¿ok? Lo llamó paria, ahora se está dando puñitos con el pana, ¿no? Le está dando puñitos, ¿ok? Para saludarlo, pidiéndole que le baje el precio del petróleo, toda vez que Mohammed bin Serrucho lo que quiere es bajar la cuota, bajar la cuota de producción. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que Estados Unidos necesita del petróleo venezolano, que durante décadas, incluso desde la época de la Segunda Guerra Mundial, desde el Segundo Conflicto Mundial, ¿qué es lo que ocurre? Que Venezuela siempre ha sido el mejor productor de petróleo para los Estados Unidos, incluso cuando ellos son capaces de poder autosostenerse energéticamente. Entonces, ¿qué ocurre? Venezuela, en el juego geopolítico, tiene muchas fichas, y una de esas fichas es el canje de a quienes tiene retenidos por otros. ¿Ok? No es más sino eso.
tú vas a escuchar y vas a ver mucha gente quejándose de que se sienten absolutamente decepcionados, que qué bolas, que pobrecito, que cómo va a ser, que este canje, que Joe Biden, que los venezolanos con Biden, más allá de los venezolanos con Biden, que no tienen nada que ver con eso, ¿okay? Más allá más allá de re o de fa, ¿okay? El punto es que en Estados Unidos, la agencia antitráfico de los Estados Unidos permite y siempre va a permitir el funcionamiento de un cartel en detrimento de otro. Funciona con la supuesta organización de Sinaloa en detrimento del cartel del Golfo, funciona con otras organizaciones. No es sino eso, ¿ok? El primer cartel del mundo se llama la DEA, ¿ok? La DEA siempre ha negociado con los llamados grandes capos, si queremos creer la propaganda oficial de que los carteles son una gran cosota y que son una super organización y una super estructura. ¿Okay? ¿Y por qué digo esto? Porque esto suena como algo que es como una contracrónica, como una contranarrativa con la propaganda oficial. Si ustedes ven el juicio de Chapo Guzmán, ¿okay? Si ustedes ven el juicio del hijo del Mayo Zambada, de Ismael Zambada, si ustedes leen los libros de Anabel Hernández, que son libros buenísimos, ¿okay? Ustedes van a notar cómo se desvela y cómo se desmantela ese castillo de naipes que es la narrativa oficial de la propaganda oficial de los grandes carteles. ¿Okay? Se nos hace creer que la organización de Sinaloa es una organización todopoderosa que proyecta sus tentáculos hacia el poder en México, que proyecta sus tentáculos internacionales hacia todo. Y en realidad lo que es la organización de Sinaloa es un montón de tipos que operan de forma inteligente y a veces coordinada para mandar despachos enormes de vez en cuando a ciertas partes. Y ya no es más sino eso. Si ustedes ven el juicio al Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán era un tipo que no sabía leer ni escribir, y sin embargo la Fiscalía de los Estados Unidos nos presenta al Chapo Guzmán como una supermente criminal capaz de poder orquestar y de poder organizar estructuras súper complejas de lavado y de legitimación de capitales que están más allá de su poder y de más allá de su comprensión. El Chapo Guzmán es un hombre que cuando quería levantarse una mujer, cuando quería echarle los perros y coquetear con una mujer, le tenía que decir a uno de sus lugartenientes que por favor le escribiera una carta de amor. ¿Ok? O sea, el Chapo Guzmán era un tipo que no sabía leer ni escribir. Como un tipo que no sabe leer ni escribir es capaz de poder coordinar todo eso. Si fueron capaces de agarrar al Chapo y meterlo en una cárcel, ¿ok? Si fueron capaces de poder meter al Chapo y meterlo en una cárcel, ¿por qué Sinaloa como una estructura organizacional todavía existe? ¿Ok? Como les dije antes, el negocio opera muy bien en unidades de producción pequeñas. ¿Ok? Y la única razón por la cual el negocio todavía sigue existiendo. Hay quien me dice que lo sobrevaloraron. Sí, lo están sobrevalorando porque es útil para la propaganda oficial. ¿Okay? Es útil para la propaganda oficial. ¿Por qué es útil para la propaganda oficial? Porque te permite seguir perpetuando ese ciclo constante de violencia y de opresión que hay en los Estados Unidos, que financia un sistema carcelario que se autoalimenta, ¿okay? Un sistema judicial que se autoalimenta, un sistema del lobby de los perros de la guerra y de las armas que se autoalimenta, de las víctimas que genera este conflicto constante. ¿Okay? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entiendan una cosa. Desmantelar esto, acabar con esto, aniquilar, ponerle un fin a la guerra contra el tráfico, que no es una guerra contra el tráfico, es una guerra por el tráfico, es una guerra por el control del tráfico, es una cosa muy complicada. ¿Por qué? Porque sencillamente no puedes hacerlo. Puedes quitar a un jefe, puedes incautar, puedes enajenar bienes, puedes congelar cuentas, pero sencillamente hay un montón de gente dispuesta a ocupar el lugar de quienes son apartados de esa actividad económica, porque los márgenes de ganancia son muy grandes. No puedes acabar el negocio por dos razones. Por dos razones.
La gente quiere los trabajos directos e indirectos que genera la guerra por el control del producto. Y dos, lo más duro, lo más difícil, ¿ok? Al final, la policía y los soldados terminan metiéndose en el negocio, ¿ok? Miren lo que pasó en México, ¿ok? Los Zetas, ¿ok? Esa super supuesta organización, ese super cartel sanguinario del cual hicieron películas, del cual hicieron series, del cual hicieron documentales. El jefe de los Zetas se llama Ociel Cárdenas Guillén, ¿ok? Los Zetas hicieron desastres, ¿ok? En los primeros años de la década de los 2000 en México, ¿ok? El jefe de los Zetas, Ociel Cárdenas Guillén, era policía. Los Zetas eran todos policías y ex policías y ex militares, ¿ok? Según un reporte del Fort Leavenworth de la inteligencia militar, de la inteligencia del ejército de los Estados Unidos, cerca de 100,000 soldados mexicanos en la primera década del año de los 2000, la primera década de este milenio, se fueron del ejército al narco, ¿ok? 100,000 soldados mexicanos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? O sea, tengan idea de eso. Cuando a Ociel Cárdenas Guillén lo meten preso, ¿ok? Ociel Cárdenas Guillén negocia con la DEA, entrega, ¿ok? Entrega a sus colaboradores. Y Ociel Cárdenas Guillén sale de la cárcel aproximadamente, no sino el año que viene, ¿ok? Dejen que eso se siente. O sea, el Cárdenas Guillén pagó solo alrededor de unos 7, 8 años de cárcel, más o menos la misma cantidad de tiempo que pagaron de cárcel los sobrinos de la pareja presidencial. Entonces, quiero que eso caiga y se asente en la mente de quienes me escuchan, en la mente de quienes me están viendo. ¿Okay? La guerra contra esto, la supuesta guerra contra esto, comenzó en los años 70 contra con la presidencia de Richard Nixon. Richard Nixon era un hombre que era cuaquero, ¿ok? Los cuaqueros son una gente que es muy religiosa, es muy pacata, muy puritana, son muy conservadores, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Que Nixon le tocó heredar a la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam generó muchísimo descontento en lo social, sobre todo en los jóvenes que eran reclutados en contra de su voluntad para irse a pelear al otro lado del mundo una guerra que realmente no tenía sentido contra un enemigo que conocía mejor el terreno de ellos. ¿Y qué pasaba? Que los que regresaban absolutamente traumatizados, mutilados y regresaban a vivir en una sociedad cuyo gobierno no se preocupaba en lo absoluto por ellos, ¿okay? Algo así como lo que ocurrió en Irak, algo así como lo que ocurrió en Afganistán, y fíjense cómo ese ciclo de guerra perpetua por paz perpetua sigue creciendo, y de paso regresaron adictos, ¿okay? Porque allá aprobaron las sustancias ilegales. Entonces fíjense cómo ese ciclo se va perpetuando y se va perpetuando una y otra vez durante más de 60 años, ¿ok? ¿Y qué pasa con esa guerra por el control de las sustancias ilícitas? Que creó la mayor población carcelaria de la historia de la humanidad. Costó más de un trillón de dólares, ¿ok? Piensen todo lo que Estados Unidos pudo haber hecho con ese dinero, ¿ok? En materia de salud, en materia de escuelas, en materia de infraestructura, en lo que ustedes quieran, ¿ok? Piensen en todo eso. Toda esa guerra, todo ese dinero no impactó ni la oferta, no impactó la demanda. En todo caso, mejoró la calidad del producto y ahora es más barato. Ahora la calidad de los productos ilícitos que se comercian en los Estados Unidos son mucho más baratos y de mucho mayor calidad que cuando comenzó la guerra, ¿ok? No cabe en la mente de ningún estratega militar y de ningún analista mantener esto todavía vigente. No cabe en la cabeza de ningún estratega este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo llegamos a este nivel de idiotez? ¿Y por qué se perpetúa? Bueno, se perpetúa porque el conglomerado militar industrial norteamericano, el conglomerado de las armas, el conglomerado de la regencia de las prisiones, de las prisiones privadas, el conglomerado farmacéutico,
el conglomerado de todos sus lobistas y de toda la gente que los corteja políticamente, quieren que así sea, ¿ok? No se han dado cuenta, ¿ok? De esto. Pues sí, el detalle es que es algo muy difícil de relatar, es algo muy difícil de decir y es algo muy difícil de hacer que la gente se lo crea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, mucha gente simplemente está demasiado engranada y enchufada a la Matrix, como quien dice. Esto es como decimos en la cultura pop, es darte la píldora roja. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ocurre? Que los creadores de contenido que andan demasiado enfocados porque a Francisco Freitas y a Frankie Freitas están de vueltas para acá, están demasiados enfrascados en eso. ¿Qué pasa con esos creadores de contenido? ¿Qué pasa con estos periodistas? ¿Qué pasa con estos analistas? ¿Okay? ¿Qué pasa con esos ex policías del 11 de abril que estuvieron presos un poco de años, que eran unos gatillo alegres, que los dejó hasta la mujer y ahora andan en los programas de YouTube con Carlangola diciendo que son especialistas en inteligencia y no los contratan ni siquiera para cuidar la puerta de seguridad de un Costco? ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa con todos esos tipos? Que antes del 11 de septiembre de 2001 nadie pensaba que algo de esta magnitud podía, que algo como el 11 de septiembre, nadie pensaba que algo de esa magnitud podría ser concretado por otra cosa que no fuera, repito, antes del 11 de septiembre nadie pensaba que algo como el 11 de septiembre podría ser concretado por otra cosa que no fuera el gobierno de un país extranjero. ¿Okay? Aquí me están poniendo a quién me refiero y sí, es él, es ese mismo. ¿Okay? Antes del 11 de septiembre nadie pensaba que algo de esa magnitud podría ser concretado por otra cosa que no fuera un gobierno de un país extranjero. Y los Estados Unidos siempre siempre tiende a ser un poco miope. ¿Okay? La CIA se equivoca mucho. ¿Okay? Siempre son miopes porque ven a otros a su imagen y semejanza creyendo que todo el mundo son como ellos. ¿Okay? Y se pusieron a desarticular gobiernos en Irak y Afganistán. Y resulta que cosas como el 11 de septiembre fueron logradas no por un gobierno agresor de un país en tierras lejanas donde hablan raro y se ponen toallas en la cabeza. No, cosas como el 11 de septiembre fueron logradas por unos tipos metidos en unas cuevas con demasiado tiempo libre y el afán de interpretar y reinterpretar el Corán como mejor les convenía. ¿Ok? Y así como Al Qaeda es más una idea que una organización, la misma cosa son los fulanos carteles. ¿Ok? Los tipos que volaron los trenes en Madrid, esos que rápidamente los nada populares le aquejaron a los etarras, fueron unos tipos viendo videos en Mega Upload. ¿Ok? Los que volaron el tren en Londres, la misma cosa. ¿Ok? Unos carajos con demasiado tiempo libre y demasiado entusiasmo. Y ahora enfrentamos la misma terquedad, enfrentamos el mismo cinismo, enfrentamos la misma ceguera para el asunto de la guerra contra las sustancias ilícitas. ¿Ok? Usamos policías, usamos militares para resolver un problema que es de salud pública. ¿Ok? No se puede imaginar a las organizaciones dedicadas al tráfico como si fueran una empresa manufacturadora de carros como General Motors, en la cual tú puedes resolver el problema metiendo preso al presidente y evitar que los trabajadores vayan a la fábrica y que con eso se acaba el problema. No podemos ver el problema del narco así. Las cosas no son así. La industria de las sustancias ilícitas no tiene un centro. ¿Ok? El problema no es que... el problema no es Colombia. O sea, el problema no se resolvió con el Plan Colombia. Si acaso, el Plan Colombia empeoró la situación porque los grupos irregulares se fueron a un sitio donde iban a ser bienvenidos porque tras el 11 de septiembre, geopolíticamente, ¿qué hicieron los Estados Unidos? Se pusieron a decirle a todo el mundo, o estás conmigo o estás contra mí. Y eso le dio en bandeja de plata al gobierno venezolano la posibilidad de poder colocarse al frente como un hegemón en la narrativa antiamericana. Y eso le permitió al gobierno americano tener a su oposición oficial. Fíjense una cosa, nadie era más radicalmente opositor al gobierno venezolano que George W. Bush. ¿Y qué ocurrió durante la presidencia de George W. Bush? Durante la presidencia de George W. Bush se
se incrementan toda una serie de sucesos. Se consolida la revolución bolivariana. Tuvimos un proceso de negociación mediado por la Mesa de Negociación y Acuerdos. Tuvimos el secuestro de Ingrid Betancourt. Tuvimos la infiltración de los grupos, irregulares en Venezuela. ¿Okay? El caso Granda. Tuvimos toda una serie de problemas aquí en los cuales Venezuela fomentó eso para poder colocarse como hegemón. Tuvimos que el continente americano se pintó de rojo con los petrodólares para financiar y colocarse como hegemón ante ello. ¿Y qué pasa? Que Venezuela realmente, a pesar de que financió todo eso, tampoco supo aprovechar mucho esa situación. Colocamos la consolidación de la revolución bolivariana el 15 de agosto de 2004, el día del referéndum revocatorio presidencial. Referéndum que permitió y que reconoció el gobierno americano de George W. Bush. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, la industria de las drogas no tiene un centro, ¿ok? Entonces, ¿y qué pasa? Que como no tiene un centro, es muy hipócrita por parte de los norteamericanos querer decir y querer sancionar a Venezuela como un narcoestado cuando justo al lado tenemos a Colombia con un montón de bases, con un plan Colombia, ¿ok? Y no sancionan a Colombia. Hay intervención militar directa de Estados Unidos en Colombia y eso no ha tenido impacto en el precio, en la oferta, en la demanda, ni en el reparo a las víctimas. Entonces, fíjense cómo ninguna de esas políticas supuestamente en contra, van a mitigar el problema, sino que por alguna manera lo perpetúan y perpetúan al chavismo, si es que se quiere ver al chavismo como un factor perpetuador de eso y lo quieren llamar un narcogobierno y quieren llamar a Venezuela un narcoestado. ¿Okay? Entonces, fíjense que o sea, es difícil. Yo no estoy contento por decir esto, ¿okay? Es una cosa que es muy difícil de explicar, es una cosa que es muy difícil de asimilar, pero, o sea, no tiene remedio, no tiene remedio. A 70 años de esta guerra cara, sanguinaria y anodina, ¿qué tenemos que aprender? ¿Por qué soy tan general con el tema de los sobrinos o como el tema del ELN? Porque forma parte de lo mismo. Estados Unidos no está dispuesto con su agencia antinarcóticos, el DEA, a finalizar esa guerra por el narco. Tal decisión implica el abandono de toda una enormísima serie de estructuras financieras que van en su beneficio. Implica abandonar toda una serie de riquezas. A lo que sí están dispuestos es a permitir el funcionamiento de ciertos sectores que entre sí, bajo la narrativa oficial, bajo lo que ampara y auspicia la propaganda que generan ellos mismos y que se hacen llamar los carteles. No es sino eso. No hay que buscarle las 5 patas al gato. La realidad está allí. Y no te gusta, puedes evadirla. Lo que no puedes evadir son sus meras consecuencias. Desempaquemos esto un poco, ¿ok? Desempaquemos esto un poco. Venezuela no juega en un rol mayor en este asunto y en este problema que en el de la cadena de distribución. Por ende, no es un punto central en la industria. Tú puedes quitar a Venezuela de la ecuación y lo que habrán son otras rutas de exportación, desde Colombia, que es el verdadero estado que nunca sancionan. ¿Ok? Y si hablamos de legalizar lo que tímidamente sugirió Gustavo Petro con sus comparaciones entre los alcaloides y los hidrocarburos, tenemos que revisar un par de cosas, ¿ok? El ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio, ¿ok? Lo cual nos lleva de vuelta al 11 de septiembre, en el momento en el cual George Bush, tras la caída de las Torres Gemelas, le dice a la gente, o estás conmigo o estás contra mí. El estar conmigo implicaba aceptar los acuerdos de libre comercio y aceptar el modelo de capitalismo que George Bush representaba. ¿Okay? Y Chávez siempre se opuso a eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el ALCA es un fracaso y que la guerra contra el narco es un fracaso y que
no existen ciertas cosas. No hay una violencia de carteles, como lo pintan en Estados Unidos, que se cuela hacia el norte de la frontera. En todo caso, hacia el norte de la frontera cada vez es más seguro. Los pueblos fronterizos en Estados Unidos, ¿ok? Galveston, los pueblos fronterizos, o sea, Tucson, Arizona, o sea, los pueblos que están en la frontera de México con Estados Unidos, si se quiere, cada vez son más seguros. La gente se muda para allá. ¿Ok? Está repitiendo mentiras en Estados Unidos que matan a la gente, que tienen como consecuencia la culminación de la vida de alguien más. No es correcto. ¿Ok? Pacificar guerrilla. Y si nos vamos para este lado del mundo, ¿ok? Porque México está bastante lejos de Venezuela. ¿Ok? Como también está bastante lejos de Venezuela el Darién. ¿Ok? Para que nos estén echando la culpa de lo que ocurre en Darién a los venezolanos, ¿okay? Una falta, porque eso es un inciso. Lo que ocurre en Darién no es culpa del gobierno venezolano, mucho menos es culpa de los venezolanos que decidimos hacer vida aquí, para que nos lo estén encasquetando. ¿Okay? El Darién está lejísimo de Venezuela. ¿Okay? Eso es culpa y falta de las autoridades panameñas y es culpa y falta de las autoridades colombianas. Si ahí no hay gobierno, eso es problema de ellos. Pero eso no es culpa de nosotros, para que no lo estén encasquetando. Entonces, vamos a hablar de aquí. Si aquí, en este lado del mundo, pacificamos unas guerrillas, ¿ok? Para luego encasquetárnoslas y metérnoslas aquí, en Venezuela, eso tampoco nos va a resolver el problema. No nos va a resolver el problema a los venezolanos, ¿ok? Pero por hacerlo, porque los colombianos lo hicieron, porque ellos no son tontos, por hacerlo, por sacar a unos guerrilleros, ¿ok? Y llamarlo pacificación. ¿Qué es la pacificación en Colombia? Guerrilleros, dejen las armas. Los que no quieran dejar de las armas se van para Colombia. Resultado, a Juan Manuel Santos le dan un Nobel. Eso fue lo que pasó. Puede que no les guste lo que les estoy diciendo, pero eso fue lo que pasó. Y eso no nos resuelve el problema. En todo caso, nos crea un problema a nosotros. Ahora, nosotros los venezolanos tenemos cierta cuota de responsabilidad al escoger y al permitir que aquí hayan una serie de gobernadores, una serie de gobernadores y de líderes que permiten este tipo de vagabunderías. Pero eso es harina de otro costal. Lo que sí les voy a, o sea, lo que sí les quiero decir es que en Venezuela nosotros tengamos a unos gobernantes incompetentes, corruptos y faltos de toda ética más allá que la del trabajo para llenarse sus bolsillos, trae consecuencia que a los venezolanos nos sancionen por no haber hecho nada, o sea, sancionen a los ciudadanos de pie por no haber hecho nada. Y eso es lo chimbo. ¿Okay? Yo no estoy desvirtuando nada, yo con eso no le estoy quitando mérito a los responsables de que el ELN, ¿okay? Y las guerrillas colombianas ahora sean una empresa minera en el arco minero venezolano. Lo que sí les voy a quitar es ese regodeo de diversión que tienen muchos por ahí, diciendo ese montón de barbaridades que les quieren hacer creer a la gente de que el cartel de Sinaloa es todopoderoso, que hay un cartel de los soles, que si el Chapo, que si el cartel del Golfo. No, eso es mentira. Lo cierto es que el Chapo no sabía leer ni escribir, ya se los expliqué. ¿Cómo es posible que un tipo que no sabe leer ni escribir era capaz de dirigir todo eso? ¿Ok? Países como Italia, que tienen mafias bien organizadas, ¿ok? Pues si hay algo que podemos reconocer es que la mafia italiana es una cosa súper organizada. Hay series, hay películas, hay libros, hay novelas, hay productos culturales que nos hablan a lo largo y a lo ancho sobre la mafia, ¿ok? O sea, países como Italia, con mafias bien organizadas, maduraron y se dieron cuenta que no es suficiente con detener a los jefes de la mafia y tumbarles sus actividades. No. ¿Okay? Países como Italia se dieron cuenta de que las sociedades tienen que madurar y que tienen que entender cómo funcionan por dentro esas organizaciones. Que al tú entender cómo funciona por dentro una organización, que tú tienes que ver el problema desde un punto de vista organizacional y que al tú entender cómo funcionan esas organizaciones y cuáles son sus ramificaciones y al tú entender que el problema es un problema de salud pública y que estas organizaciones operan como una gran farmacéutica, como una que operan como una, sí, en cierto modo operan como una farmacéutica, quizás eso sea para otro podcast, pero al ustedes entender que estas organizaciones operan
con un modus operandi mucho más complejo y que estos problemas son de salud pública y que tú para desarticular esto tienes que hacer intervenciones mucho más complejas que simplemente meterse meterse a tiros, o sea, resolver el problema como a golpes. O sea, hay un dicho que reza que cuando tu única herramienta es un martillo, tú todos los problemas los resuelves como si fueran un clavo. Bueno, o sea, en Italia fueron más allá. ¿Okay? En Italia analizaron las relaciones de los jefes de la mafia entre la familia. En Italia estudiaron las relaciones de los jefes de la mafia para con sus mujeres. En Italia estudiaron todo eso y han sabido más o menos ponerle un coto a esto. Podríamos aprender de los italianos. No somos tan distintos, ¿no? Ya con esto quiero ponerle la tapa al podcast, ¿no? Sé que me he extendido. Quiero hacer una pausa para tomar agua, pues no he tomado agua. Si tienen alguna pregunta, a los que están presentes en la audiencia, con gusto se las contesto. Y bueno, no está de más a volver a hacer la cuña. En patreon.com/Alberto Zambrano pueden conseguir mis podcasts, pueden conseguir contenido exclusivo. Suscríbanse a mi TikTok, compartan, denle like. Estoy en Apple Podcasts, en Spotify, en Amazon. Sí, ya ese tema lo hablé. Omar me pregunta si ya hablé sobre el tema de los familiares de las parejas presidenciales. Ya lo hablé, va a estar al principio. Recuerden de que esto queda después grabado. Gracias Fan Militar Venezuela. Gracias Omar. ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo con mucho gusto se las contesto. Y de nuevo, quiero que sepan una cosa. O sea, estos son temas que son delicados, son difíciles. Más allá del rol que Venezuela tiene, Venezuela es simplemente un tema más aquí, ¿ok? Sobrevalorar a Venezuela en este asunto es como sobrevalorar al Chapo, es como sobrevalorar a Caro Quintero y demás. De hecho, al que metieron preso recientemente y que lo hallaron, ¿no? Porque no fue que lo hallaron, fue que se dejó conseguir, ¿ok? El tal Caro Quintero, que le asocian la muerte de Enrique Kiki Camarena, que fue el agente de la DEA qué curioso un agente de la DEA traficando, ¿no? El Caro Quintero se dejó agarrar porque francamente ya estaba, por una parte ya estaba viejo, por otra parte ya estaba cansado y quería descansar, ¿ok? Quería descansar. Quiero que vean una cosa. El verdadero supuesto jefe de la organización de Sinaloa, que es Ismael El Mayo. El Mayo era un tipo que en los diarios del hijo, Ismaelito Zambada, el hijo en sus diarios de prisión cuenta cómo el papá dice que él trabaja para el gobierno, ¿okay? Que él todos los meses, el jefe el supuesto jefe, el Mayo Zambada, tenía que pagar una nómina millonaria, ¿ok? Y que tenía que pagar una nómina millonaria en sobornos para el gobierno mexicano, ¿ok? Para que no lo dejaran, para que lo dejaran quieto. Entonces, fíjense cómo se va cayendo esa cuestión. Aquí me ponen un tema. El tema del Darién es un boom cuando eso siempre ha sido una ruta. Sí, el tema del Darién siempre ha sido una ruta. ¿Qué es lo que pasa? Que hay ciertos sectores dentro de la narrativa de la mal llamada diáspora venezolana, ¿okay? Porque ahora se quiere utilizar ese término de diáspora y se le quieren dar ciertas connotaciones de que Venezuela, de que el fenómeno de la migración venezolana es como si fuera el fenómeno de la migración judía, ¿no? Que somos una diáspora. Ahora se quiere utilizar esa retórica, ¿no? Y o sea, parecería que cobran por la cantidad de desplazados, ¿ok? Y la gente allá, pues, o sea, la gente allá va constantemente metida por eso. Entonces,
me llama muchísimo la atención por esa cuestión. Entonces, fíjense, ¿por qué otra gente me pregunta? Ya, tengo que leer los comentarios. ¿Por qué a Colombia no se le acusa de ser un estado, un estado que beneficia a esto? Muy sencillo, a Colombia no se le acusa como tal, porque Colombia es el principal productor y ahí hay una demanda. Hay una demanda que tiene que ser satisfecha. Si tú aniquilas con el que te da, el que te produce y el que te da, ¿cómo quedas? ¿Cómo quedas tú? ¿Ok? ¿Quién te va a satisfacer esa demanda? ¿Quién te la va a dar? ¿Cómo haces? ¿Cómo le das? ¿Cómo quedas? Es complicado, es un grave problema. Porque a los Estados Unidos le beneficia ese tema. Bueno, a Estados Unidos les beneficia ese tema por una serie de razones. ¿Ok? Quiero que lo veas desde este punto de vista. No solamente es la venta directa, es la generación de las actividades conexas. ¿Ok? Los traficantes, la gente que está involucrada en este tipo de asuntos, la gente que está involucrada en este tipo de problemas, tiene que lavar el dinero. Y el mejor sitio para lavar el dinero, ¿dónde es? En los Estados Unidos. ¿Ok? En los Estados Unidos. Y eso es una cantidad gigantesca de dinero que está moviéndose por el sistema financiero de los Estados Unidos. Entonces, esa es la principal razón. ¿Ok? Y bueno, sí, como tú dices, por el tema de las relaciones diplomáticas, ¿no? Entonces yo considero que hay una serie de cosas que están involucradas en ese asunto, ¿no? Entonces, bueno, en cierto modo, por ahí van los tiros. Ya con esto, ¿no? Quiero concluir. Espero les haya gustado. Tengo que retirarme porque ya es casi medio de aquí. Tengo que ir a, como dicen, preparar el almuerzo. Les recuerdo que este live queda en vivo en Spotify, en Patreon, en todo esto, ¿no? Una última pregunta, está bien. ¿Por qué nunca acabaron a la guerrilla en Colombia? Por la incompetencia del ejército colombiano. ¿Okay? Un ejército que se precia de ser uno de los mejores dotados y no pueden con una guerrilla mal armada. ¿Okay? Ellos dependen de eso y necesitan eso. Así de fácil. Con esto me retiro. Patreon.com/Alberto Zambrano. Este podcast queda en YouTube, en Apple, en Spotify. Por favor, suscríbanse a partir de $1 en Patreon. Patreon.com/Alberto Zambrano. Si quieren, pueden dejar una donación de cripto. Yo les dejo las coordenadas. Dejen regalos aquí. Eso siempre me ayuda a mejorar el live, me ayuda a mejorar muchas cosas. Gracias a todos por haber venido. Mañana vamos a hablar sobre la meritocracia y las consecuencias nefastas de la meritocracia. Hasta la próxima. Se les quiere un montón.